Valentina Lazraqui es la corresponsal de Telereportaje en el Vaticano. Está en cabina esta mañana, platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Periodista, escritora, conferencista mexicana, habla 4 idiomas. Desde 1974 es corresponsal en el Vaticano. Es amante de la naturaleza y una gran persona, un gran ser humano. Es alguien a quien yo admiro mucho por su profesionalismo, sin duda, un referente del periodismo. Valentina Lazraqui, muy buenos días, bienvenida. ¿Cuántos piropos? Qué feliz me hace tenerte en cabina. Siempre más. era a la distancia y hoy estás aquí con nosotros. A la distancia y temblando de que el internet esté perfecto Sí. para que no pase nada. Así es, pero bueno, hoy aquí con nosotros y la verdad es que me da muchísimo gusto porque, pues decía yo, eres una periodista reconocida, una periodista seria, una periodista que sabe hacer su trabajo y que da cátedra. Y lo has demostrado por muchos años. Bueno, yo solo he tratado de hacer un servicio, digamos, y he tratado de meterle quizás un poco de corazón a lo que hago, porque bueno, a mí me apasiona. Muchos te han seguido y eso lo vemos cuando publicamos algo en redes y de inmediato las manifestaciones de cariño hacia tu persona han sido varios años ya, muchos años ya. Y yo te quisiera preguntar, Valentina, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegas a esto? Porque tú no estabas pensando como primera opción necesariamente ser periodista. Mira, la verdad es que tenía dudas, quería estudiar medicina para hacer psiquiatría, no medicina en sí porque tampoco era eso. Psiquiatría sí porque como que me apasiona la mente humana y pienso que el cerebro es el órgano más fascinante que tenemos, el más complicado. El más complejo, sin duda. Yo creo que ya veía venir muchas cosas, tenía ese interés y siempre fue bueno en la escuela, digamos, era buena para escribir, mis cuentos de chiquita pasaban por manos de todos los profesores de diferentes salones, mis compañeras escribían así textos bien pequeñitos y yo ponía fin del primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, pero a los 8, 9, 10 años, como que tenía facilidad. Lo traías. Y mi mamá siempre pensó que iba a ser periodista o escritora y bueno, mi mamá era italiana, siempre estuvimos viviendo entre Italia y México hasta que cuando ya acabé la prepa, mi mamá decidió volver a Italia y tenía yo que decidirme. Y mi mamá había estado trabajando en producción en Televisa, entonces fue a despedirse de varias personas, de sus amigos, de toda la vida, y me obligó a acompañarla, lo cual yo no quería ni me interesaba, y fui ahí con cara de mal humor. ¿Tú te veías en medicina? Pues ¿no? sí, como que no tenía nada que ver conmigo Televisa, ese mundo, nada. A pesar del interés por el periodismo, pero tampoco nunca había visualizado ese nexo, digamos, ¿no? Porque me iba. Bueno, para hacer el cuento muy corto, acabamos en la oficina del licenciado Zabludovsky y Jacobo me preguntó, hola, bueno, chiquita, ¿qué sabes hacer? Y yo le contesté, nada, licenciado. Me dijo, ¿no sabes hacer nada? Pues no, estoy acabando la prepa, solo he estudiado y leído. Me dice, ¿cuántos idiomas hablas? Le dije, 4. Entonces él me miró y me dijo, hablas 4 idiomas y no sabes hacer nada. Le digo, pues sí. ¿Y qué vas a estudiar? Y en lugar de esperar a mi respuesta, decir la duda, mi mamá contestó por mí, dijo, va a estudiar periodismo, nos vamos a Italia, va a estudiar. Y yo le di una patada así debajo de la mesa a mi mamá como diciendo, ¿quién te manda a contestar? Enojada. Entonces se me quedó viendo, yo no sé lo que me vio porque nunca me lo quiso decir y me dijo, pues ve, prepárate, estudia, haz prácticas con nosotros y un día serás mis oídos y mis ojos en el Vaticano. Pero yo me le quedé viendo como diciendo, ¿qué significará eso? Y era una gran lección de periodismo. Y claro, pues me aventó al océano, pero sin flotador, sin saber nadar, sin nada. Entonces fui a Italia, pues efectivamente estudié. ¿Te definiste por periodismo por lo de Zabludovsky, por lo que te dice Jacobo Zabludovsky? Pues es que como que ahí se dio esta circunstancia y yo, no sé, dije, bueno, pues estudiaré periodismo. ¿Sacaste a tu mente el tema de la medicina, de la psiquiatría? Yo digo, siempre dudé, lo hice con una pequeña duda, pero como que, no sé, vi en esas circunstancias una especie de señal, vamos a decirlo así, pues que dije, bueno, voy a estudiar eso, que finalmente también me apasionaba, ¿no? Claro, las 8 de la mañana, 48 minutos. ¿Has sido cansado todos estos años, Valentina? Llega un momento en que has dicho, ya,
No he dicho ya todavía, porque me apasiona el trabajo y la adrenalina de este trabajo es única, digamos así. Lo volví a vivir hace poco con la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, de estar todo el día al aire, y sí sientes esa adrenalina que hace que no sientas el cansancio, aunque después a lo mejor caigas en cama 2 días, ¿no? Pero ha sido cansado porque es una forma de esclavitud, entre comillas, porque si tú estás sola como corresponsal, no tienes toda una oficina de guardias que te cubra, eres tú. Entonces, pues eso significa no apagar nunca el celular, ni de día ni de noche, porque la noticia no avisa. Es decir, todo puede suceder en cualquier momento. Entonces, eso es lo que te cansa un poco mentalmente, porque siempre tienes que estar como dispuesta y disponible, pues H24, ¿no? ¿Qué has tenido que sacrificar? Bueno, momentos con mi familia, más vacaciones, más viajes de placer, digamos, no viajes papales, quizás muchos cumpleaños, eventos de amigos y amigas queridas que pues hacían su fiesta en alguna otra ciudad que no fuera Roma, y a mí me daba miedo desplazarme por si fuera a pasar algo, ir menos a París de lo que me habría gustado, a España cuando mi hija estudiaba allá. Todas esas pequeñas cosas, o pues decir constantemente a mi hija, sobre todo la que se quedó con nosotros en Roma, pues ahora no puedo, tengo que trabajar, luego lo hacemos, ese tipo de cosas, o a mi marido, no acompañarlo de repente en alguna excursión, viaje, en velero, por ejemplo, cuando él tenía un velero, yo le decía, no, yo no me puedo subir al velero porque esto es muy lento, y si pasa algo, y si el mar se pone feo, ¿cómo regresamos? Digo, son pequeñeces, pero bueno, es normal, siempre hay que sacrificar algo. ¿Te arrepientes? No. ¿Lo volverías a hacer? ¿Esto es, escogerías de nuevo la misma profesión? Yo creo que sí, porque fueron historias tan bonitas las que me tocaron vivir, que la verdad, pues yo creo que sí lo volvería a escoger. A lo mejor me lo tomaría con un poquito más de filosofía, de calma, aunque creo que no, porque luego al final el carácter de uno es ese, ¿no? Tendría que nacer con otro carácter. ¿Cómo es Valentina Alasraqui, la persona, el ser humano? Porque hemos visto a la periodista, a la profesional, pero tal vez conocemos poco de la persona. Aunque nadie se lo crea, no soy una persona extremadamente abierta, ni soy un poco tímida, digamos. Digo, yo sé que parece que no, porque claro, habrá gente que diga, ¿cómo me puedes decir que eres tímida cuando entrevista al Papa? Sí, me aviento. Cuando sale en pantalla y tiene un micrófono y una cámara enfrente, ¿no? Digamos, en el escenario, vamos a decir así, siempre fui aventada y nunca tuve miedo del escenario ni del público. Desde pequeñita, cuando hacíamos las representaciones de teatro en la escuela, lo típico en las fiestas, nunca tuve ese miedo. En el escenario como que se me iba la timidez. En la vida privada me gusta mucho más escuchar que hablar. Eso también entiendo que parezca mentira, porque sí hablo bastante en mis conferencias y todo, pero sí me encanta escuchar. Eso creo que me viene de la otra pasión de entender a la persona que tengo enfrente. No puedo tener una relación profesional si no es también humana, y debo de entrar un poco en la mente de esa persona, ¿no? ¿Te gusta el anonimato? Sí. Pasar inadvertida. Totalmente. Pero en México no lo consigues. No, en México no, pero como vivo gran parte del año en Italia, pues ya la hice, porque ahí soy ama de casa. No digo que salgo con tubos y no, eso no, pero sí yo hago una vida absolutamente normal, de ir al súper, al gimnasio, digo, sin ningún problema, porque sí, es en el anonimato total. Y eso me ha gustado muchísimo, porque vivir en el anonimato, con excepción de pocas veces que vienes al año a México, ya la gente de acuerdo te reconoce, pero porque te quiere y se te acercan y todo, pues te da mucha la posibilidad de tener los pies muy firmes en la tierra, no te crees, no te sientes, nada. Y eso creo que es lo mejor que te pueda pasar. Y para mis hijos y mi marido también, que han vivido en el anonimato y nunca han sido hijos de o marido de. Y creo que eso es muy sano también. ¿Y te interesa que así siga? Sí, totalmente. Las 8 de la mañana con 53 minutos, tú arrancas en este proyecto en un momento en que pues las mujeres luchaban por equidad, igualdad y demás. Digamos, un escenario diferente al que estamos viviendo hoy en este 2023. En una época donde, bueno, la mujer todavía pasaba por cuestiones mucho más complejas.
¿Cómo lograste ser la profesionista, la profesional, la corresponsal que pues no tenía hora de entrada ni salía porque estaba a merced de los acontecimientos? ¿Cómo lograste desarrollarte profesionalmente y compaginar todas tus responsabilidades con tu familia? Bueno, lo primero, cuando yo llegué al Vaticano, había solo una mujer, 20 años mayor, era española, ya falleció, y yo. De entrada, la sala de prensa del Vaticano me acreditó con la carta de mis jefes de Televisa, cosa ya bastante rara porque es un mundo también muy complicado, pero me acreditaron en el 74. Cuando empecé a hacer prácticas y entraba a la sala de prensa del Vaticano, ningún compañero hombre me saludaba. Yo era como un fantasma, entraba y salía sin más. ¿De plano? Sí, ni pero buenos días, no, buenas tardes, nada, como noches. si fuera un fantasma. Hasta 78, el agosto de 78, cuando muere el Papa Pablo VI, y claro, me empiezan a ver mucho más ahí presente, pero tampoco me saludaban. El verdadero cambio se da con con la elección de Juan Pablo II y su decisión de venir a México. En ese momento, pues vamos a México, yo me subo al avión, era la única mujer y todos hombres, pero estos hombres llegan a México y empiezan a verme al aire pues 20 horas al día, que era una cobertura impresionante. Entonces, al volver, ya todo el mundo me empieza a saludar. Eso en el Vaticano. En el Club de Corresponsales Extranjeros fue mucho peor, porque de 74 a 77 no me acreditaron. Mis jefes escribían, que yo era la corresponsal, ellos les contestaban diciendo, es imposible que una mujer joven sea corresponsal de un medio. Esto es un mundo de hombres. Pero ahí sí había mujeres y hombres, pero no había mujer joven. Yo tenía 20 años en esa época. No hubo manera por 3 años hasta que con la insistencia de mis jefes me acreditan, pero como de segunda división. Entonces yo empiezo a ir al club de corresponsales y hago ahí mi punto de trabajo. Tenía como un cubículo y me veían todo el día escribir, eran máquinas de escribir. Había el telex, el fax, era otro mundo. Las cabinas telefónicas, no había internet, no había celulares, no había nada, ni computadoras. Y entonces al cabo de 3 meses de verme ahí, un español que luego se volvió muy amigo mío, ya con muchos años, que era del comité de credenciales, me vino a pedir perdón. Se disculpó y me dijo, mira, la verdad, yo veo como la seriedad con la que tú trabajas y te vamos a ascender de categoría. Y 10 años más tarde fui la presidenta de ese club. Mira. Entonces, pero así, yo creo que la respuesta es el trabajo. Te ganaste el lugar con trabajo. Con trabajo, no creo que haya en mi caso específico, no creo que hubo de otro. Es decir, con la seriedad, el compromiso, el ver, pues finalmente que yo estaba trabajando todo el día con mucha seriedad. 8 de la mañana, 56 minutos. ¿Cuántos viajes papales? 156, que es un récord Guinness. Impresionante. Ahí sí. 156, ¿cuántos países? Bueno, con Juan Pablo II fueron más de 120 y yo creo que el Papa Francisco, si mal no recuerdo, visitó 1 o 2 que no habían sido visitados por Juan Pablo, 2 seguro por Juan Pablo II, entonces estamos hablando de 122, 123. 123 países que has visitado. Pero no de turista, te aseguro. No, bueno, me queda claro la dinámica, ¿no? De la agenda del Papa en los países a los que visita, ¿no? Exacto. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. ¿Cuál ha sido el momento más crítico, difícil, dramático que ha vivido Valentina Lazraqui en todos estos años de carrera? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la corresponsal de Telereportaje en el Vaticano. Telereportaje. Muchos años en esta carrera de Valentina Lazraqui, cubriendo las giras del Papa, pero no solamente eso, sino la actividad en el Vaticano, varios momentos pues difíciles que se han vivido en todos estos años. ¿Cuál ha sido para ti, en lo particular, lo más difícil que has enfrentado, Valentina? Yo creo que a nivel informativo fue probablemente el atentado a Juan Pablo II en mayo del 81, porque no había fuentes de información, no había internet, no había celulares, no había nada. ¿Tú Entonces, estabas en la plaza? Estaba yendo hacia el Vaticano
No te tocó. No me tocó físicamente verlo, digamos así, pero bueno, en el minuto inmediatamente después del atentado, el licenciado Saludowski abrió el canal, la programación, y estuve 5 horas al aire, y fueron 5 horas muy difíciles porque no había absolutamente ninguna información del quirófano. Él estaba en el quirófano. No se sabía de la situación nada, desde salud, entonces, salvo que habían atentado contra él y que se lo llevaron al quirófano, al hospital. Pero todo lo que había pasado en el Inter se supo mucho tiempo después. Esa fue muy fuerte a nivel informativo porque él me seguía preguntando cómo está el Papa y yo, ¿y qué vas a contestar? No había respuesta, no teníamos ninguna fuente de información. Y supongo también la gente que entró en shock. Y bueno, y luego el shock a nivel emotivo, personal, el shock de descubrir que el Papa era una persona pues finalmente vulnerable y en su propia plaza, no en un país complicado, sino en su propia plaza. Esos dos sentimientos. Pero creo que el más duro en absoluto fue el anuncio de la muerte de Juan Pablo II. Porque eran meses de tensión nerviosa, de estar día tras día siguiendo esa agonía. Hubo un desgaste porque estaban en la agonía con él. Claro, pero el mundo estaba en agonía. Las televisoras de todo el mundo estaban transmitiendo continuamente. Fuimos viendo el deterioro paso a paso, de Juan Pablo II. Y las operaciones, la traqueotomía, el que no pudiera hablar, vimos todo en vivo. ¿Cómo fue de ser un personaje con toda la vida, ¿no? Deportista, con todo el carisma, sin duda? No, que se fue desgastando, consumiendo, ¿no? Pero lo misterioso era que seguía teniendo una fuerza, emanaba una fuerza, una fortaleza impresionantes, que le daba fuerza a otros que estaban menos enfermos que él. Eso era impresionante. Alguna vez lo platicamos tú y yo a la distancia, al aire. Juan Pablo II para ti fue una persona muy especial. Tú me decías como un abuelito, pero un abuelito. El abuelito muy querido, era ¿no? como de mis hijas y para mí era como una figura de padre, digamos, de alguna manera. Valga obviamente el ejemplo, pero pues era parte de nuestra familia porque finalmente fueron 26 años y medio y fueron los años en los que yo me casé, tuve a mis hijos. Entonces, obviamente todo estaba entrelazado. La vida familiar y la vida profesional. Y para mis hijas, cuando yo no estaba en la casa y alguien hablaba por teléfono, en automático ellas decían, mi mamá no está con el Papa. Era la respuesta. A lo mejor yo estaba en el súper, en el salón o en el gimnasio. Pero ellas decían estaban con el Papa. Y mi marido, cuando yo viajaba, como es italiano, tiene muy buen carácter, entonces las sentaba frente a la tele y les decía, ustedes tranquilas, la mamá se fue con el nonno, que era el abuelo. Digo, obviamente espero que las niñas entendieran que no era su abuelo y no fueran a la escuela a decir mi mamá se fue de viaje con el nonno, porque habría sido complicado. Pero esa era un poco cómo se vivía en casa, ¿no? Claro, y entonces esta agonía de Juan Pablo que duró mucho. Sí, varios meses. ¿Te metió en alguna tensión especial? Mucha tensión porque ahí era que no se te vaya a ir la noticia, es decir, que de repente anuncien que el Papa ha muerto y es decir, tenías como que ser el primero en decir que el Papa había muerto. La primicia. No se te podía ir esa noticia, entonces era día y noche esa tensión tan fuerte. En lo profesional, pero en lo personal, pues había un cariño especial hacia muchísimo Juan Pablo cariño. II. El problema, claro, que hasta que duró todo, incluso la muerte, los funerales, toda esa parte profesional pudo más que la parte humana. Es decir, tuve un enorme control. La gente, de hecho, me preguntaba cómo es posible que no lloraste al aire o no te quebraras. Y la verdad sí creo que tengo un carácter como muy fuerte en ese sentido, de autocontrol, ¿no? ¿Y cuando ya no estabas al aire? No, ahí ya pues me cayó el 20, como decimos aquí, sobre todo porque pasó algo que nunca me habría esperado, que era a la mañana siguiente de la muerte, pues después de 7 horas de transmisión, yo fui a mi casa 1 o 2 horas, me llamó una amiga desde Oaxaca y me dio el pésame, y ahí como que dije, ¿cómo me dan el pésame? Y luego llegué 1 hora más tarde a la Plaza de San Pedro, a la avenida, y había mexicanos que estaban en Roma en esos días, y la gente me abrazaba y me daba el pésame. Mira, todavía se me enchina la piel, y yo decía, pero ¿por qué me dan el pésame? Yo no soy de la familia, pero es que era así. Para México yo era la mexicana más cercana al Papa, para él era la mexicana más cercana a él, y la gente vivió todo eso como
el fallecimiento de un ser querido de casa, porque con la televisión, los medios, pues él había entrado en los hogares de todo el mundo, ¿no? Fue algo muy especial. ¿Viviste un luto por lo de Juan Pablo II? Totalmente, totalmente, al grado que lo confieso y pido disculpas y siempre digo que tenemos que presentar, tenemos una deuda moral con el Papa Benedicto XVI. Pues para mí, cuando empecé a ver entrar al Papa Benedicto al aula de las audiencias o subir en un avión, para mí era un shock. Y era como pues el padrastro que te presenta a tu mamá después del papá. Es que lo digo porque yo sé que no está bien y pido disculpas, y hasta por el ejemplo. Pero es que era así, mentiría si no lo dijera. Un tipo muy carismático y llega otra personalidad, la personalidad de Benedicto, que bueno, es todo un teólogo. No, y que hay que rescatar su memoria y su legado, porque fue claro, un personaje extraordinario. Pero no tenía el carisma, y entonces ahí... es que no solo eso, es demasiado tiempo, 26 años y medio, y sobre todo la relación que Juan Pablo II tenía con México, y sigue teniendo hoy, porque me consta de cada conferencia que voy, cuando vengo a México, es que Juan Pablo ha quedado en el DNA de México, es parte del patrimonio. Se ganó al pueblo de México. Sí. Qué frases, ¿no? México siempre fiel. Sí, y me voy. Todo el mundo se la sabe. Sí. Me voy, pero no me voy, digo, pero me quedo. Es que se quedó, pero se quedó. Es indudable que se haya quedado. Entonces, claro, yo era como el puente entre las dos situaciones, ¿no? Entre México y él, sin darme cuenta, obviamente. Me volví un puente, yo no estaba consciente. Era demasiado fuerte todo como para no tener un duelo. Ahora que nos platicas de este momento de Juan Pablo, de Benedicto, ¿cómo los definirías? Y incluiría hasta Francisco, ¿no? A estos tres papas con los que tú has tenido oportunidad de convivir, de narrar sus giras, de dar cuenta como periodista, pero también en lo cercano. ¿Cómo era Juan Pablo? ¿Cómo era Benedicto? ¿Cómo es Francisco? Mira, Juan Pablo II, yo creo que en él se unían varios factores. Además de este gran carisma, cuando tú lo veías sentías por un lado que era el Papa, como lo concebíamos, digamos así, antes, pero no un Papa distante o lejano, sino muy humano, muy tierno, una persona que te acariciaba la mano, el pelo. Yo tengo, todas mis fotos son así. Entonces, mucha sensibilidad, mucha humanidad, pero era el Papa. Al mismo tiempo era un hombre de acción, porque pues hizo la historia, cambió la historia en Europa del Este, pero también era un hombre profundamente místico, un hombre que rezaba de una manera que no he visto yo rezar ninguna otra persona, pero no solo yo, todos los que lo vieron rezar te dicen lo mismo, no es una experiencia mía ya. Entonces unía todo esto. El Papa Benedicto XVI no tenía el carisma, digamos, el don de gentes, pero ¿por qué? Porque toda su vida estuvo en bibliotecas escribiendo, haciendo documentos importantísimos, que eran los documentos de Juan Pablo II. Esto es, ellos dos trabajaron. Ellos dos, totalmente, mucho. 20 años. No puedes entender el legado de Juan Pablo II sin lo que escribió Benedicto. Benedicto era el teólogo y Juan Pablo era el filósofo. Y juntos hacían esos documentos. ¿Y era lo que necesitaba la iglesia en ese momento, yo creo, después del fallecimiento de Juan Pablo II? Porque algunos han comentado, Benedicto no debió llegar. Yo creo que era el único que podría haber llegado, porque el pontificado de Juan Pablo II fue tan intenso, tan rico, que se necesitaba alguien como que asestara, un poco como el vino, ¿no? Cuando tienes que sedimentar, exacto, y pues sedimentar todo eso. El problema es que en el pontificado del Papa Benedicto también estallan muchos escándalos de pedofilia, él comete algunos errores, falta de buena comunicación. Entonces, claro, tenía una muy mala prensa y eso también le complicó muchísimo el pontificado. No era un hombre de acción, era un hombre de pensamiento. Entonces lo aislaron, lo traicionaron, lo aislaron. ¿Esto lo tenían como secuestrado al Papa Benedicto? Pues él se dio cuenta de que se tenía que ir él para que se fueran los que estaban a su alrededor. Por eso yo creo. Pide esta licencia, sí. Renuncia. Yo creo que ese es el verdadero motivo. Fíjate, qué interesante, porque se especulaban de muchas cosas y hay gente que le ha reconocido
a Benedicto que haya dado este paso, porque no cualquiera que está en el poder, No, es mucho valor cualquier y mucha poder, humildad. se va tan fácil. Y él, supongo que no ha de haber sido fácil tomar la decisión, pero entonces, para poder limpiar, Sí. se tenía que ir. Se y tenía por eso que se ir, fue. sí. Y la decisión, fíjate que la empezó a tomar en México, extrañamente, porque en México, en el último día de su estancia, en la residencia de Miraflores, se cayó en el baño durante la noche, se abrió, incluso le tuvieron que coser varios puntos. Y al año siguiente iba a haber la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Entonces él empezó a ver que físicamente él no se veía haciendo otro viaje En condiciones. así. Y no podía haber una Jornada Mundial de la Juventud sin el Papa. Entonces ese fue el punto de partida de su meditación. Y poco a poco todo lo que había pasado, el llamado Batilix, este escándalo del mayordomo que le robaba los documentos de su propia mesa, fue como meditando, rezando y al cabo de varios meses tomó esta decisión de la que, pues, que conocían muy pocas personas. Te hablaría de 2, 3, 4 personas máximo. Claro, y bueno, esto, lo que nos comentas de que era un hombre de biblioteca, de pensamiento, no de acción. Tímido también. También se habla de él, y no sé si tú lo puedas corroborar, que en corto era sumamente amable, Sí. educado, agradable. Sumamente amable, sumamente atento. Que no lo proyectaba. No, Pero desafortunadamente no, pero te miraba a los ojos, te escuchaba con una atención impecable, absoluta, y sobre todo una gran educación, un hombre muy sereno, muy tranquilo, te daba paz también, ¿no? Y sí, un hombre como muy humilde y eso lo demostró, pero Cuando muy se grande. fue, lo demuestra, no cualquiera decíamos. Exacto, humilde y grande también, porque él idolatraba a Juan Pablo II, él quiso beatificarlo, él quiso, bueno, que pasara también a la canonización, aunque luego le tocó al Papa Francisco, pero solo una persona muy grande admira abiertamente a un gigante, porque el gigante no le hace sombra, porque él está consciente de que no es, y siempre lo dijo, yo estaba consciente de que no era Juan Pablo II y no lo podía ni imitar ni alcanzar, no valía la pena, no lo iba a alcanzar. Entonces se dedicó a hablar de él, a hablar de su legado, de su figura, con una admiración que yo no he visto. Bueno, tú nos decías también, él fue parte, ¿no? Pues se fue entiende parte, el legado claro, de Juan Pablo claro. sin Benedicto. Exacto. Ahora, Benedicto se vio rebasado. Yo creo que sí, 9 de la mañana, 14 minutos, de Francisco, tan polémico. Algunos dicen el reformador. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos platicando con Valentina Lasraqui. Telereportaje. Por esta generosidad, humildad de Benedicto XVI, al verse rebasado, al darse cuenta de la traición de su equipo, que es increíble. Terrible. La traición de su equipo, todos estos escándalos en los que se ve envuelto, donde él pues no tenía injerencia ni nada que ver, decide irse y renuncia, y entonces viene un cónclave complejo, diferente, porque había un papa emérito. Valentina. Es que nunca habíamos vivido una situación de ese tipo y de repente, bueno, el punto clave fue el momento de las llamadas reuniones pre-cónclave, en la que cada cardenal pues levanta la mano, si quiere obviamente, y dice cómo debería de ser la iglesia del futuro, es decir, por lo tanto hacen como una especie de retrato hablado del nuevo papa. Y cuando le toca al cardenal Bergoglio, él dice, es que tenemos que reformar la iglesia tiene que volver a la esencia, al evangelio, al servicio, no al poder. Y sus palabras calaron muy hondo y bueno, fue elegido. Logró el consenso. Logró el consenso. Y cuando sale, yo tuve una impresión personal muy fuerte. Yo dije, en cuanto lo vi, así sencillo, hasta en la vestimenta, ¿no? Que no se puso toda la vestimenta papal y casi pidió la bendición del pueblo, prácticamente puso las manos. Por mí, su frase exacto, recurrente en 10 años. no lo olviden, exacto, no se recen olviden de por mí. rezar por mí. Entonces, en ese momento yo dije, hoy se acaba el pontificado de Juan Pablo II. No 7 años antes con el Papa Francisco, sino en ese momento de Benedicto. Sí. En ese momento yo visualicé que iniciaba una nueva era, digamos. Juan Pablo II, conservador. Si queremos, digamos, utilizar estos términos, yo diría conservador en la doctrina,
tradicional, digamos, la doctrina tradicional de la iglesia, pero muy abierto en lo social. Lo vimos con obreros, con campesinos, indígenas, incluso desde el primer viaje aquí a México. En lo social muy abierto, en la doctrina sí, digamos, tradicional, apegado a la doctrina de la iglesia. Bien, y entonces llega un reformador. Un reformador que tiene una idea que, claro, trae al pontificado lo que fue. Cada papa... Jesuita, además, entrada. Que eso ya de entrada. Y además, cada uno de ellos trae lo que fue el país de origen, su experiencia anterior. Entonces, él había sido, bueno, un jesuita, luego pues fue sacerdote, obispo, cardenal, pero era un hombre que vivía en un pequeño departamento, solo, él se cocinaba, él se limpiaba, digamos, era un hombre muy sencillo, pues no tenía carros, viajaba pues a pie, en autobús, en metro, y siempre iba a las periferias de Buenos Aires. No era un hombre de viajes, de grandes viajes, viajó poco, pero pues para él la atención estaba enfocada en los últimos, en la gente herida, puede ser económicamente, de un punto de vista humano así, pero también de la gente herida a nivel espiritual. Entonces él trae esta idea de una iglesia que no tiene que ser de puertas cerradas, que los fieles tengan que ir a tocar a una puerta cerrada, sino que las puertas de las iglesias estén abiertas y que sean los de la iglesia, los hombres de iglesia, que salgan afuera. Y siempre dice, no tienen que oler a perfume francés, a loción francesa, porque eso quiere decir que están encerrados en sus palacios. Tienen que oler a oveja, porque se tienen que meter entre las ovejas. ¿La curia, Valentina, estaba preparada para un papa reformador, para un Francisco? Yo creo que no. No, yo te diría que la nota dominante de esos 10 años ha sido la resistencia. Y lo combaten. Lo combaten, y su reforma de la curia tomó 9 años, más de 9 años, que fue mucho tiempo, porque obviamente él traía una visión que, bueno, que no todos compartían y que no todos comparten. Hay mucho como mal humor, digamos, ¿no? Porque es como si tú 2 o 3 secretarías diferentes de gobierno, pues las juntas. Entonces eso crea mal humor, porque cada uno tenía su propio espacio, su propio pues, terreno de poder, ¿no? Sus espacios de poder, sus privilegios, y aquí como que juntando... ¿La curia pierde privilegios y eso genera este mal humor? ¿Es lo que estoy entendiendo? Yo creo que sí, porque también el Papa tiene esta idea de que la curia tiene que ser al servicio, no debe de ser un centro de poder con hombres que solo están pensando en hacer carrera. Valentina, entonces Francisco entiende muy bien el momento que está pasando la iglesia, y además el objetivo de la iglesia, el fin que debe de llevar la iglesia en su accionar diario. Sí. Pero la curia no lo entiende. No, digamos, yo no te puedo decir que toda la curia no lo entienda, pero cúpula. Yo creo que la mayoría no lo entiende. Es evidente que los más cercanos colaboradores del Papa Francisco, bueno, están de su lado, pero hay mucho desconcierto. Es que cuando te quitan poder y te transforman en servicio, te obligan a transformarte en servicio, hay mucha resistencia. Es obvio, son privilegios de años, como últimamente el Papa dijo, pues los cardenales no tienen por qué tener prácticamente gratis departamentos de 300 metros cuadrados, pues que paguen ellos también la renta. Por decirte, es un ejemplo así, aparentemente tonto, pero pues te refleja esta idea de que ya no debe de haber tanto privilegio, tanto poder, tanto lujo. Entonces, estos años que has cubierto la fuente, Valentina, ¿este es el peor momento por el que atraviesa la iglesia? Pues yo creo que es un momento difícil. Desafortunadamente yo creo que por el mal manejo durante décadas, obviamente esto no depende de los papas que yo he cubierto, pero pues una forma de actuar de la iglesia que viene desde lejos, esta idea de limpiar los trapos sucios en casa, de no denunciar, de permitir que se encubrieran los abusos sexuales, de no estar del lado de las víctimas, de no empatizar con ellas, incluso de no creerles y de victimizarlas de nuevo, ¿no? Yo creo que fue un error terrible. Y eso que le ha costado. Le ha costado y le cuesta cada día más a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente ya... La iglesia ha perdido credibilidad, ¿me entiendes? Si tú de un médico te esperas que te salve, no que te mate. De un policía esperas que te proteja del ladrón y no que robe. Entonces, tú imagínate lo que esperas de la iglesia.
de un hombre de iglesia, al que confías tus niños, tus jóvenes. La iglesia ha fallado entonces. Yo creo que ha fallado. Creo, sin embargo, que probablemente es la institución hoy que más ha entendido el problema, porque si te fijas, creo que la iglesia en estos últimos años ha hecho más que muchos otros gremios. Yo no veo en gimnasios, en familias, que haya un cambio tan radical o nuevas políticas o nuevas leyes que vayan encaminadas a defender realmente a la víctima, ¿no? En las familias se sigue callando. Ve yo un adelanto de una entrevista, un encuentro que tuvo el Papa Francisco con distintas personas. Me parece que lo produce Disney. Sí. Y está por salir ahora en abril. Sí. Que bueno, a mí me parece sumamente interesante verlo, porque una de las expresiones de los testimonios de la gente que le dice a Francisco en su cara: oiga, es que nosotros no estamos decepcionados de Dios, estamos decepcionados de la iglesia. Fuerte, ¿no? Que se lo digan en su cara. Primero yo te diría que el Papa Francisco es el primer papa al que la gente se atreve a decir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque él ha abierto esa puerta. El Papa se ha bajado del pedestal, es un hombre muy, muy cercano, muy sencillo, y con el que puedes hablar, y se ha perdido un poco ese temor a la autoridad papal. Entonces la gente, los jóvenes, pues ya lo tutean, incluso a veces en la plaza lo hemos visto, y lo cuestionan, le hacen este tipo de preguntas, y la sensación es un poco eso. Hay gente que sigue creyendo en Dios, pero ya no cree tanto en la institución, que, como siempre dice Francisco, es una institución de hombres y por ende de pecadores. Es la verdad. Seres humanos. De seres humanos. Condición humana. Con todo. Y todos nos equivocamos, no hay nadie perfecto. Nadie, pero hay miles y miles de sacerdotes que hacen muy bien su trabajo, y claro, hay una gran labor, sí, una minoría que es minoría la que abusa, pero es que, como dice él, esa minoría impacta demasiado. Pero claro, pero es como dice el Papa Francisco, aunque fuera uno, ya sería muy grave. Claro. ¿Me entiendes? No se puede manejar estadísticas. Ellos, a veces, la iglesia pues te saca las estadísticas y te dicen, es que en la iglesia es tal porcentaje, es mínimo, en las familias es más, en los gimnasios es más, pero esa no puede ser una respuesta. Valentina Larraqui, Francisco, ¿ha podido? ¿O se le ha complicado mucho? ¿No ha logrado al 100% lo que, mostró al principio su pontificado? Yo creo que se le ha complicado. Creo que, sin embargo, que después de Francisco el papado ya no será lo mismo, ya no será igual. ¿Por qué? Porque ha roto todos los protocolos. Ha roto muchos esquemas, protocolos, y tú imagínate el próximo papa, que sea lo más tarde posible. ¿Qué hará ese papa? Se vuelve al Palacio Apostólico, agarra el camioncito con los cardenales y se va a la residencia Santa Marta, donde viven todos, se pone los zapatos rojos, no se los pone, se vuelve a la vestimenta papal. Sí, la cruz de madera de Francisco, claro, con la cruz de oro de otros, ¿no? De otros, o de plata. Entonces, ¿qué hará? Entonces, mi curiosidad periodística no es tanto sobre el nombre del sucesor, sino más bien qué tipo de papa va a querer ser el nuevo papa, ¿me entiendes? Porque sí, ha roto con muchos paradigmas, con muchos estereotipos. Entonces será sumamente interesante. Repito, esperemos todos lo más tarde posible, pero será un momento de que realmente el próximo papa deberá decir, a ver, ¿qué papa voy a ser y qué iglesia voy a representar? ¿Ves a Francisco derrotado? Yo no creo que derrotado. Él ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo para cambiar estructuras, para cambiar la mentalidad de poder, privilegio a servicio. Es muy duro erradicar ciertas mentalidades, pero el camino está abierto. Es decir, va a ser difícil volver atrás, porque también la gente probablemente ya no aceptaría un papa como antes, ¿no? Un papa distante, un papa lejano, con demasiada pompa, digamos así. Probablemente la gente ya hemos perdido esa forma de ver al Papa, ¿no? Aunque hay gente que extraña eso, porque finalmente hay mucha gente, a lo mejor de una fe más sencilla, que dice, es que para mí el Papa tiene que ser el Papa, no puede ser el obispo o el párroco universal, ¿no? A veces la gente necesita también como un poco halo, depende de la religiosidad de cada uno. ¿Es un Papa rebelde?
Yo diría que es un papa libre, muy, muy libre. Okay. Es el papa más libre, digamos. Aunque cuando se habla de jesuitas, se Pues, habla de esta palabra. Se vale esta palabra. Rebelde al sistema, seguro. Seguro. Hay quienes identifican similitudes entre Francisco y López Obrador, el presidente de México. ¿Tú ves esto? ¿Tú ves estas similitudes? Mira, yo creo que ahora que lo dices, podría ser interesante esta comparación. Analizarlo porque efectivamente son dos hombres libres, digamos, de palabra, de comportamiento, de acabar con ciertas, pues sí, con ciertas formas. Contra las resistencias que ambos tienen. Sí, y Por sobre todo, bueno, yo similitudes. creo que ambos han tomado una decisión, que su auditorio, su público, su prioridad son las personas que tienen menos. Las más vulnerables. Las más vulnerables. Entonces, para Francisco es más importante la oveja perdida que las 99 que tiene. Porque él tiene la sensación de que hay que ir detrás de las personas que no hacen parte de la iglesia. Digamos. Es más importante para Francisco ir en busca de esta oveja que agradar a su curia. Es a la curia y a muchos creyentes que a lo mejor se reconocen en una pues doctrina más conservadora o más tradicional. Sí. Es que cuando hablas de doctrina, la doctrina es una, en realidad, ¿no? Y no ha sido modificada por Francisco. Entonces tampoco sería justo decir doctrina conservadora. Es la doctrina de la iglesia, digamos, que para algunos es conservadora. Francisco es un hombre flexible en ese sentido. Con la doctrina. El problema es que no la cambia, pero su forma de hablar es de acogida a todos. Él dice, en la iglesia tienen cabida a todos y no hay católicos buenos, los que van a la iglesia y se persignan y tienen aparentemente la familia perfecta y son todos perfectos, a él no le gusta. Porque como que yo creo que siente que hay mucha hipocresía también. Claro. Entonces, él prefiere los que saben que no están en regla, en teoría, de acuerdo con la doctrina, pueden ser parejas del mismo sexo, divorciados vueltos a casar, incluso ateos. Él atrae muchísimo a los ateos por esta forma de hablar tan amplia, tan libre, ¿no? Y entonces dice, en la iglesia caben todos. Y Dios prefiere a la persona que se acerca con humildad diciendo, yo no soy perfecto, yo no soy correcto, yo no estoy en regla, pero me acerco a ti. Mientras que los que se creen perfectos, como que según él, no hablan verdaderamente con Dios, como que hacen alarde frente a Dios de ser perfectos, pero no logran tener el verdadero diálogo con Dios. Las 9:32, la pausa, regresamos, seguimos platicando con Valentina Lazraqui. Valentina es católica. ¿Hubiese podido ser la corresponsal por tantos años siendo atea, por ejemplo? Volvemos. Telereportaje. ¿Valentina Lazraqui es católica? Es una pregunta que siempre me hacen en las conferencias. ¿Por qué? Porque tengo un apellido judío. Judío, claro. Entonces, efectivamente, la familia de mi papá es judía, la familia de mi mamá es católica. Entonces, yo me crié con mi mamá. Y mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña, entonces claro, primero mi mamá ya de por sí me había bautizado y luego seguí pues ya toda la vida, digamos, como católica, pero sí hay como un mito, una leyenda urbana de que yo era judía y me convertí por Juan Pablo II y siempre me lo preguntan, pero en la sala de prensa, digamos, tú decías, podría haber sido pues de otra religión o no creer en Dios, sí, es decir, entre los periodistas que cubren La Fuente hay absolutamente de todo, en cuanto a nacionalidad, pero también en cuanto a religión. Es decir, no hay ningún tipo de discriminación. Cuando tú te acreditas, solo tienes que estar en regla con tu medio, los papeles, digamos, y demostrar que estás trabajando. No hay ninguna pregunta sobre tu religión. Las 9:36 a.m, pero el ser católica te provoca mucho más sensibilidad, supongo. Bueno, yo creo que primero sabes de lo que estás hablando, digamos así, porque evidentemente para alguien de otra religión o que no cree, bueno, pues debería de hacer como un curso. Claro. Claro, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay muchos términos, hay conceptos, entonces, claro, te ayuda, es evidente que te ayuda. Pero hay una anécdota muy buena con el Papa Francisco, una de las primeras veces en el avión, porque yo siempre digo que soy una persona muy afortunada, muy suertuda, porque con Juan Pablo II
II era la Benjamina. Pues 2 mujeres, yo de 20 años menor, pues la más jovencita, medio alocada, aventada. Y ahora soy la decana. Claro. Me tocó ser la decana. Entonces siempre estuve en el buen lugar, digamos así, ¿no? Más con el mismo idioma del Papa Francisco. Entonces una de las primeras veces pasábamos a saludarlo en el avión, estaba él todavía de pie, con el padre Lombardi, que era el portavoz en ese momento, y entonces el Papa Francisco le dice al Papa Lombardi: oiga, padre, pues sé que Valentina lleva aquí más de 40 años y me dice que todavía no ha perdido la fe, después de estar 40 años en el Vaticano. Yo creo que la próxima causa de beatificación va a ella. Siempre con buen sentido del humor. Sí, mucho sentido del humor. Las 9 de la pues, mañana, sí. 38 minutos. Eres católica, nos dices, y yo te pregunto, ¿eres católica practicante? Porque hay de católicos a católicos. Digamos que por épocas he sido más practicante que otras, para ser absolutamente sincera, digamos. ¿Sabes también por qué? Porque muchas veces se mezclaba con el trabajo. Entonces tú estás en una misa, por ejemplo, pero estás cubriendo una misa. Entonces, sin darte cuenta, lo vives casi de una forma más profesional que personal, que como católica creyente, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí hubo como un desfase un poquito en mi vida, en el sentido de que me acostumbré tanto a verlo como algo profesional, que fui un poco perdiendo esta idea de lo personal, que luego rescatas en lo privado. Cuando no trabajas, Exacto. ¿vas a la iglesia? Sería sí, pero otra manera de preguntarte. Sí, pero digamos no con la regularidad absoluta, en parte debido también al trabajo, porque muchas veces pues el domingo Los domingos, es lo mismo, estás trabajando o hay el ángelus entonces como que ahí veo yo que el trabajo se ha inmiscuido un poquito. Si tengo la misma fe absolutamente, pero a veces como que siento que el trabajo ha influido casi, te diría yo, negativamente en ese aspecto. ¿Qué ocurre en un cónclave? Se ha hablado tanto de esto, encierran a los cardenales, que no los dejan salir según esto, y en fin, se cuentan tantas cosas. ¿Tú has vivido cuántos ya? ¿3? Pues el de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, 4. 4. Bueno, 4. Cuéntanos del cónclave. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se viven todo este periodo, ¿no? Que es un periodo de espera, porque pues hasta que salga el humo blanco, ¿no? Claro. Yo diría que hay 2 fases. La primera es después de la muerte de un papa, aparte los 9 días de oraciones, funerales, etcétera. Luego empiezan lo que llaman estas reuniones del precónclave. Entonces, esa es una fase muy interesante para entender más o menos por dónde van los tiros. Por eso siempre se trascienden nombres. Exacto, exacto. Es digamos que un cabildeo. ¿Empiezan a cabildear los cardenales? Claro, yo creo que empiezan antes. Bien. Empiezan durante los 9 días. Pues antes de los 9 días, cuando un papa ya se ve que es anciano o que está enfermo, bien. Empiezan mucho antes. Ya en realidad, y hablar de lo que sigue. Eso estás seguro, me consta, hay cenas, hay comidas preelectorales. Se van juntando grupos de cardenales, pueden ser de la misma lengua o de diferentes países. Hay los que llaman los grandes electores, que no van a ser papa, pero que son figuras tanto de los conservadores como progresistas, que pueden hacer confluir votos. Son las figuras claves, y ellos son los que reúnen a diferentes grupos como para juntar votos. ¿Es válido esto? ¿Es válido? ¿Válido? Pues en teoría debería de ser solo clandestinidad, ¿no? Pues debería de ser el Espíritu Santo el que decida en esos días con los cardenales encerrados, pero yo creo que le ayudan un poquito. Okay. Lo orientan. Entonces ya llegas al cónclave. Pues digamos que los grupos llegan los diferentes grupos llegan con sus gallos, sí, ¿no? Sí. Pero lo que ahí sí nunca sabes lo que puede pasar es que a veces hay 2 gallos fuertes y no logra uno de los 2 superar al otro. Entonces se crea pues una situación en la que no vas ni para adelante ni para atrás. Pasó con Benedicto. Lo de Benedicto también estaba Francisco ahí. Pero sobre todo con Juan Pablo II había 2 cardenales italianos que se dividieron los votos, y entonces cuando llegas a esa situación sale como el tercer nombre. Ahí sí dices tú el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Por más que hayan tenido sus reuniones clandestinas. Claro, porque si no logras
sus que preacuerdos. uno de los dos no le pasa los votos al otro, pues ninguno de los dos va a llegar a la mayoría necesaria. Entonces surge como de la nada el tercero. Entonces sí los encierran. Los encierran completamente. Les quitan celulares, todo, comunicación. no pueden en esos días tener acceso ni a periódicos, ni a celulares, radio, televisión. Tienen que estar aislados totalmente del mundo porque no deben de tener ninguna injerencia exterior. ¿Y qué pasa adentro? Adentro Eso es algo están. que nos preguntamos mucho. Juan Pablo II hizo construir la residencia Santa Marta porque a él le tocaron 2 cónclaves en agosto del 78 con un calor tipo el de aquí, en pequeñas celdas alrededor de la Sixtina, sin baños y sin aire acondicionado, para morirse. Entonces, después de vivir 2 así, Juan Pablo II, ya elegido, dice, vamos a crear como una residencia con todas las habitaciones para que cuando haya un nuevo cónclave, cada cardenal tenga su habitación, su baño, pues el aire, dependiendo de qué época va a ser el cónclave. Eso obviamente no se podría quedar inutilizado hasta un cónclave. Entonces prácticamente se volvió en un pequeño hotel donde cardenales, obispos, nuncios que vienen de fuera para ir al Vaticano, pues se quedan ahí. Claro. Y es como un hotelito, digamos así. Tienen su comedor común, hay salones, cada quien tiene su habitación, su baño. Y que es donde vive el Papa. Donde vive el Francisco. Papa, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es todo eso, ahí pues con los métodos más modernos lo aíslan totalmente y ahí no hay internet, no hay tele, no hay radio, no hay nada. Y de hecho los cardenales los suben todos a un camioncito y de ahí los desplazan a la Sixtina, todos juntos para que en el camino nadie les cuente nada. No, nadie se les acerque. Hay gente que de repente un cardenal que dice voy a ir a pie, pero hay toda la gendarmería vigilando de que nadie se acerque a ese cardenal que va a pie de Santa Marta a la Sixtina. Y en la Sixtina igual, antes del cónclave, pues hacen todos los trabajos de inteligencia para que ahí absolutamente nadie pueda grabar nada. Impresionante. Y es lo más bonito para nosotros es 1 o 2 días antes del cónclave nos dejan entrar a la Capilla Sixtina. ¿Tienen acceso? Sí, y nos enseñan pues cómo quedaron las mesas, las urnas y sobre todo la famosa estufa, claro, donde los cardenales tiran los papelitos y ahí hay como sustancias químicas que determinan que en el momento de quemarlo o sale el humo gris o blanco, negro. El problema es que a veces ha salido gris. Exacto. Entonces, ha habido despistes de pronto. No sabes si es blanco o negro. Pero bueno, hacen este cónclave y al dentro ellos platican sobre que en platican, realidad ya no platican en las reuniones pre-cónclave. Y si quieren, al mediodía o en la cena, cuando se sientan en la residencia, ahí vuelven a platicar. Ellos sí tienen oportunidad de dialogar. Entre ¿Ahí ellos. están en silencio? No, ahí votan. Llegan ahí a es votar, puro voto. Pero se pasan horas. Sí, bueno, es que claro, cada uno tiene que levantar, escribe el nombre, tiene su papeleta, se levanta, lo deposita en el urna. Entonces son 120. Entonces, claro, el tiempo que toma eso, luego tienen que hacer el recuento de votos. Una vez que hacen el recuento de votos, que también toma tiempo, ya cuando está seguro si es blanco o negro, ya ponen los cartuchos en la estufa. Y es cuando afuera la gente sabe qué ha pasado, digamos. Hay 2 reuniones por la mañana y 2 en la tarde, pero es pura votación. Pero muchas veces cuando hay esos momentos de incertidumbre, de que uno de los candidatos no logra, la mayoría que hacen, que a la hora de la comida hablan y entonces empiezan a decir, oye, pues tú qué crees si pues a lo mejor pues tus votos se los pasas a otro, o empiezan las malas lenguas a difundir, no, pues es que en realidad me han dicho que ese cardenal tiene algún problema de salud, no estaría prudente elegirlo, pero todo eso ya en Santa Marta. Bien. En la Capilla Sixtina es votación y ya. Solo votación y acá hay cabildeo. Exacto. Antes hay cabildeo y durante pues cenas y comidas todavía en el cónclave siguen. ¿Tu sensación cuando sale humo blanco? No, es Lo has vivido varias veces. Sí, claro, es impresionante porque primero, bueno, ya sabes que bueno, hay papa, eso es lo primero, pero luego la gran curiosidad porque pasan varios minutos de saber quién. Entonces, son momentos de, wow, a nivel informativo impresionantes. A mí me tocó vivir un humo gris increíble con Juan Pablo I. Y yo tenía 23 años
y mis compañeros que tenían 20 más y sobre todo 20 años más de experiencia se fueron de la plaza. Mi camarógrafo con gran experiencia se fue. Y yo, como era novata y no sabía nada, yo dije, a ver, esto es gris. Si es gris, no es ni blanco ni negro, yo me voy a quedar. Y fue blanco. Y prácticamente estaba casi sola en la plaza. Caray, pero qué oportunidad, ¿no? Por totalmente por inexperta. Porque era tanto el miedo de equivocarme, yo dije, yo con gris no me voy. Y todos los demás decían, bueno, nos vemos mañana, porque esto es gris, ya mañana en la mañana nos vemos. Y yo no me moví de ahí. Y de hecho, cuando se transforma de gris a blanco, pues yo di la nota, estaba en la plaza. Y bueno, el olfato, ¿no? Yo creo que un poco de olfato y de decir, y de mucha humildad, ¿no? De decir, a ver, si es gris, ¿cómo te vas? No te cuadraba. No te cuadraba, porque gris puede ser negro, sí, es cierto, pero también puede ser blanco. Ahí está un gran mensaje para las nuevas generaciones de periodistas, ¿no? Pues sí, hay que... El compromiso, y ahorita te voy a pedir un mensaje para ellos. Vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con Valentina Lazraqui, la corresponsal de Telereportaje en el Vaticano. Telereportaje. ¿Valentina Lazraqui ha pensado en la jubilación? Buena pregunta. Bueno, no oficialmente. No. Yo creo que, a ver, el periodismo, no creo que te puedas jubilar del periodismo. Quizás la jubilación es pues bajarle un poco el ritmo, como me ha pasado ahora, que ya no cubro lo diario, digamos, sino más bien eventos especiales, etcétera. Reducir un poco el ritmo, sí. Jubilarme totalmente lo veo muy complicado, ¿no? O sea, no está en tu pensamiento. Digo, hasta que esté yo bien, obviamente, ¿no? Que pues Dios me dé salud. ¿Extrañas México? Sí, mucho, mucho. Mi marido siempre dice que hay dos Valentinas, una en Italia y otra en México, y que la verdadera está aquí. ¿Son diferentes? La Valentina de Italia y la Valentina de México. Sí, aquí estoy en mi salsa, siempre estoy de buen humor, estoy contenta, pero es que estoy contenta porque lo más bonito que me ocurre en México, aparte de comer comida mexicana y escuchar la música que me fascina y ver mis amigos o mi familia, es el cariño de la gente. Es decir, yo siempre digo que ellos me agradecen el haberles narrado pues durante más de 4 décadas todo esto, pero la verdad yo siempre les doy las gracias a ellos, porque sobre todo a ellas, que son muchísimas, creo que más las mujeres que los hombres, porque el cariño con el que me contestan, con el que reaccionan a cada post que pongo, a cada mensaje, que sean mis plantas, mis flores, mi cocina, un reconocimiento profesional, es un cariño de verdad que a mí me conmueve de una manera extraordinaria. Y a mí me consta las manifestaciones en persona de gente que te ve, se acerca, te saluda, te abraza y te quiere, porque se nota. Es que de verdad yo siento cariño, entonces ¿cómo no voy a hacer otra? No, allá vivo, como decíamos, en el anonimato. Tengo pocos amigos, no soy de grupos y todo eso. Entonces, claro, vengo aquí, no tengo que decir quién soy, no tengo que dar explicaciones. La gente ya me siente de la familia como alguien muy cercana. Y así vivimos. Entonces, para mí, pues, este es el paraíso. ¿Qué le falta hacer a Valentina Lazraqui? Pues mira, en lo profesional me encantaría escribir una novela. He escrito muchos libros, pero periodísticos, que es muy diferente. Me encantaría poder plasmar cosas en una novela. ¿Novela de corte religioso? No. Nada que ver. De vida, de la vida que a veces la vida supera las telenovelas y la imaginación. Y del punto de vista personal, pues me gustaría mucho ser abuela. Ah, bien, en la parte personal. Claro. Esa etapa que dicen, ¿no? Yo lo he escuchado mucho, que los abuelos, cuando llegan los nietos, es el premio de la vida, ¿no? Pues sí, porque ya no tienes dicen que ya no tienes. Yo soy muy nerviosa y igual voy a estar detrás de mis nietos diciendo no te caigas, no, porque sí soy así. Pero dicen que uno lo vive con una mayor tranquilidad, ¿no? Y qué más bonito de ver nacer. Yo tengo hijas, entonces claro, qué más bonito. Yo no puedo imaginar nada más bonito que ver salir de tu hija un ser humano. Como yo no creo que, a pesar de haya tenido casi 50 años de vida profesional, el próximo año son 50, hay que festejarlo. Sin duda, lo vamos a festejar contigo, Valentina. Si tú me preguntas cuáles han sido los momentos más bonitos de mi vida, pues los días que tuve a mis hijas. No creo que aunque suene poco feminista,
no creo que haya algo más bonito, por lo menos para mí. Yo hablo por mí, un momento como darle la vida a alguien, ¿no? Hablabas ahorita de los hijos, de los nietos, y se han dicho que para los escritores sus libros son niños, son sus hijos. Sí, es cierto. ¿Cuál de tus libros es el consentido? Mi libro consentido es el primero que escribí después de la muerte de Juan Pablo II, que se llama En nombre del amor, porque sí lo veo como mi niñito y me costó mucho escribirlo, al grado que el capítulo de la muerte de Juan Pablo II, con el que en realidad empiezo, fue el último capítulo que escribí porque no podía escribirlo. Esto es del duelo que tenía. ¿Es un libro impregnado de lágrimas, de dolor? Pues tengo amigas que me dicen que tendría que haberme asociado con Kleenex para... Bueno, por lo menos la primera parte. Luego no, también hay anécdotas muy divertidas, pero sí al principio es como emotivo, digamos. 9:56, ahora nos compartías una anécdota de Francisco, tú la decana, ¿no? Fuiste primero la más jovencita y mujer, 2 mujeres en un mundo de hombres, y luego la decana, ¿no? La referencia, el referente. ¿Cuál sería tu mensaje hoy para las nuevas generaciones de periodistas que, pues dentro de toda esta circunstancia de nuevas generaciones, cómo han cambiado las sociedades, cómo ha cambiado todo, pudieran no comprender al final de cuentas la esencia de lo que significa ser un periodista, un verdadero periodista? Mira, el verdadero periodista es como decía Jacobo, tienes que estar ahí, tienes que estar en la calle, tienes que verlo con tus ojos, oírlo con tus oídos. Porque si tú reportas algo que te dijeron, que vieron otros, es otra cosa, es otra historia. Tú tienes que ir a la calle. Ese es el verdadero periodismo, digamos así. Tú debes de tener el feeling, el olfato, la sensación que te provoca un evento, un suceso, sea pequeño o grande, las personas que entrevistas, entrar en su historia, un respeto extraordinario por todos, pueden ser victimarios, víctimas. Que se ha perdido eso, ¿no? Se ha perdido y ya no hay ese respeto. Para mí es muy importante. Y se juzga y de pronto hay hasta una culpable, ¿no? Es supuestamente culpable es presunto, hasta que el último responsable, hasta que se la compruebe última lo instancia contrario. se compruebe eso. Cuando hay un terremoto, pues aquí una inundación, lo que sea, tienes que meterte a la vida de los demás, de esas personas, no con esa cosa de scoop, de afán periodístico, sino con mucha humanidad. Y creo que los jóvenes de hoy la tienen mucho más difícil de cuando yo empecé, porque cuando yo empecé era otro milenio, otro siglo, no había esas herramientas de hoy. La inmediatez de teníamos las redes mucho sociales. tiempo para comprobar fuentes, no pensarlo, escribir. Y hoy ahora mucho no. fake. Mucho es fake, entonces mucho sentido de responsabilidad, mucha ética. Ahora, observamos también que las nuevas generaciones le rehuyen al sacrificio, el sacrificio sí, que va implícito al momento en que dices yo soy periodista. Si soy periodista, va un sacrificio implícito por todo lo que implica la profesión. Yo eso lo veo tanto en la profesión como en la familia. Cuando ves matrimonios jóvenes que se separan después de 1 o 2 años, es que se han perdido las ganas de luchar y el sentido de sacrificio, que nada es fácil, todo es difícil. Todo es complejo. Pero en cuanto a periodismo, yo siempre digo, sobre todo como corresponsal, que es como un médico partero. No es de 9 a 5, es H24. Tú no sabes cuándo un niño va a nacer y aquí no sabes cuándo la noticia va a estallar. Domingo, sábado, no, es que hoy es domingo, descanso, y apago el... No, claro. Tú no sabes que puede pasar un domingo o la Navidad. Bueno, Navidad y Pascua siempre trabajé más que de costumbre por las ceremonias, pero tienes que tener muy inculcado eso. Si tú tienes una mentalidad de 9 a 5, yo te diría no seas periodista, no seas Dedícate reportero. a otra cosa. Dedícate a otra cosa, claro, se vale, sí, pero aquí coincido. Sí es de H24, yo pienso. Y si no hay la noticia, te sigues teniendo, te tienes que preparar, tienes que leer, tienes que seguir cultivándote, digamos. Pueden ser idiomas, lecturas, lo que quieras, pero no se acaba nunca el aprendizaje. Cada día, de verdad, cada día puedes aprender algo. Valentina, ya nos dio las 10 de la mañana. Es una delicia platicar contigo. Se me quedan 50 temas más
50 preguntas más que me encantaría hacerte. Sin embargo, bueno, pues tenemos que dar paso a otros programas en la estación y yo tengo que venir después de la pausa a concluir con Telereportaje. Ha hablado mucha gente. Sebastián Ulín Hernández te saluda, dice que le da mucho gusto escucharte en Telereportaje, que te da la bienvenida en el estado. Elvadoris López de la Cruz dice que se siente muy feliz de escuchar en cabina a Valentina Lasraqui. Te saluda desde Jalpa de Méndez y nos felicita por invitarte. La familia Vázquez Lara de la Colonia Tasta dice que te da una cordial bienvenida y felicitación por darte la oportunidad de visitar Tabasco y te desea una feliz estancia. Te dice que te admira mucho. Silvia Luisa Urbina Aguilar te envía saludos, te felicita por tantos años de alegrías que has dado desde el Vaticano, sobre todo por el profesionalismo, y te pregunta si vas a dar alguna conferencia en Tabasco. No, pues ya traes una agenda ahí todavía de compromisos en otros lados, pero esto me da pauta para decirte, Valentina, tienes que regresar. Pues ahí está, lo está diciendo frente a todos. Tienes que regresar. Pues ve pensando en alguna conferencia, vale. Y sobre todo en un día. La lluvia no ha empañado mi estancia aquí, pero bueno, un poco los planes. Pero si un día vengo con sol, seré feliz de conocer todo lo que querías hacerme conocer. Claro, Valentina, bueno, pues ahí estamos ya emplazados para una próxima visita. Leticia Calderón Fons te envía saludos, Valentina. Calín Domínguez felicita Telereportaje por esta entrevista. A excelente personalidad como Valentina Lasraqui, que te envía saludos. Doña Diana Brindis de Guzmán te envía saludos, dice que eres su fan. Paco Magaña Alejandro dice que felicidades por esta entrevista a Valentina, que le da gusto saber que estás aquí en Tabasco. Por otro lado, Valeria de la Cruz dice que es muy emocionante escuchar a la periodista Valentina Lasraqui y la felicita por su trayectoria. Estela Pons López envía saludos y felicita a Valentina, a un servidor, por la entrevista. Es gratificante escucharla. Bueno, es que es una mujer que tiene 1000 anécdotas. La verdad. Todo lo que nos puedes compartir es interminable. Las Valentina. Arrugas no son en balde. Me ha costado mucho. 10 de la mañana, 2 minutos. Muchas gracias, Valentina. No, gracias a ti por haberme invitado primero a participar desde Roma en el programa, sí. y por haberme recibido aquí, por haberme invitado, por haberme enseñado las bellezas, aunque poquitas por la lluvia, pero es como si las hubiera visto de este estado, y por el cariño y por todo, de verdad. Eres una profesional, lo decía yo al principio, admiramos mucho tu trabajo y yo estoy congratulado que formes parte del equipo. Muchísimas gracias, es un orgullo para mí. Ya nos escucharemos para la Semana Santa y demás desde el Vaticano. Exactamente, exactamente. Mientras tanto, que tengas un resto de feliz estancia en Tabasco, que todos tus compromisos en México, porque vale la pena comentar, viene con una agenda apretadísima, que no ha tenido la oportunidad de tomarse un día libre, sino ha estado de conferencias, recibiendo premios, participando en entrevistas. Bueno, de hecho, esta semana todavía tienes una ardua agenda por nuestro país. Que sigas disfrutando México, Valentina. Muchísimas gracias, porque como México no hay dos. Así es. Muchas gracias. Es Valentina Lasraqui, la corresponsal de Telereportaje en el Vaticano.